Un hijo golpeó a una anciana delante de toda la gente, pero fue lo mejor que pudo hacer. La multitud en la parada de autobús seguía con sus quehaceres habituales. Algunos consultaban el horario del autobús, otros miraban sus teléfonos, otros gritaban con sus hijos. Una mañana cualquiera en el centro de la ciudad, hasta que un golpe seco sacó a todos de sus pensamientos. Una bofetada, fuerte, agudo, como un disparo. Todas las cabezas se volvieron a la vez en dirección al joven delgado que acababa de abofetear a la mujer mayor. Víctor permanecía inmóvil, con los labios apretados y la cara roja de rabia. Su mano seguía tensa, como congelada en el aire. Y frente a él estaba Elena, una mujer de ojos descoloridos y chaqueta arrugada que aparentaba unos 60 años, aunque apenas tenía 55. Gritaba. Su voz, ronca por los eternos cigarrillos y el alcohol, sonaba desgarrada y despiadada. «Aquí está, ahí está, hijo mío. Él me trajo a esto, y ahora levanta las manos sobre su madre. ¿Qué clase de hombre eres después de eso?» «¡Cállate!», gritó Víctor, pero su voz se quebró en un resuello nervioso. Intentó hablar con calma, pero todo le ardía por dentro. «Gente, mirad». Elena agitó los brazos, sus gestos eran teatrales y ridículos. «¿Ven cómo es? Yo lo crié, y él me está ganando». La multitud empezó a cobrar vida. Los murmullos recorrían las filas como una ola. «¿Estás loco?», gritó una mujer de unos 40 años con una bolsa de la compra. «¿Le has levantado la mano a tu madre?». «¿Quién demonios eres tú?», apoyó su hombre con una chaqueta deportiva. «¡Fuera de aquí!». Víctor sintió esas miradas, esos ojos juzgadores y humillantes. Cada una de estas personas pensaban que sabían quién era. Cada uno pensaba que era el villano que había levantado la mano sobre una anciana indefensa. Y el hecho de que ella estuviera borracha desde por la mañana y acabara de intentar pegarle primero, nadie lo notó, por supuesto. Elena se tambaleó de repente y Víctor la cogió por el codo para evitar que se cayera. Ella lo empujó como si fuera su enemigo número 1. «¡No me toques!», gritó. «Me las arreglaré sola». La multitud se paraliza. La gente no sabía si intervenir más o mirar. Y Víctor, apretando los dientes, se inclinó hacia su madre y le dijo en voz baja al oído: «Te vienes conmigo, ahora». «He dicho que no lo toques». Ella intentó zafarse, pero las fuerzas ya le fallaban. Víctor le pasó el brazo por los hombros y se la llevó. Alguien gritó tras ellos: chaval, será mejor que pidas perdón a tu madre». Él no contestó, no dijo nada. Siguió caminando, arrastrando a Elena con él. Ella gritó o murmuró algo indistinto, pero él ya no pudo oírla. Lo único que sentía eran las miradas de la multitud quemándole la espalda. Esa gente no sabía lo que estaba pasando, no sabían por lo que estaba pasando. La gente siempre juzga lo que no entiende. Ese pensamiento daba vueltas y vueltas en su cabeza como un disco rayado. Estaba acostumbrado a que la gente lo juzgara, sin saber que había estado lavando sus camisas cuando ella estaba borracha desde que tenía 7 años, sin saber que la sacaba de los bares cuando no podía mantenerse en pie, sin saber que cada noche tenía una cosa en mente: si ella viviría para verla mañana. Cuando doblaron por un estrecho callejón donde ya nadie podía verlos, por fin se detuvo. «¿Qué haces, madre?», dijo apretando los dientes. «¿Era esta tu salida? ¿Tienes idea de lo que parece?». Ella levantó la cabeza y lo miró. Por un momento, algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero solo un instante. «Solo quería una copa», susurró. Víctor apretó los puños para no gritar, para no explotar allí mismo. En silencio, se apartó de ella, dio un paso hacia adelante y de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «En ese momento me di cuenta»,
Pensaban que yo era un monstruo, pero si estuvieran en mi lugar, habrían hecho lo mismo. Elena se acercó más, tendiéndole una mano temblorosa en el hombro, pero él se apartó. «Vámonos a casa», lanzó a través de la fuerza, y caminaron, en silencio, dejando atrás la multitud y las miradas juzgadoras. Todo estaba tranquilo en casa. Demasiado silencio para quienes acababan de vivir una escena que se había desarrollado delante de decenas de personas. Víctor estaba sentado junto a la ventana, mirando la ciudad gris más allá del cristal. Elena estaba en la otra habitación, en algún lugar del sofá. No sabía si estaba dormida o si intentaba evitar hablar. Todo bullía en su interior, pero se contuvo. Ya estaba acostumbrado. Fuera llovía a cántaros. Las gotas golpeaban el alféizar de la ventana, como si le recordaran algo lejano. El pasado. Víctor cerró los ojos y de repente se encontró en su infancia. Él, de 7 años, sentado a la mesa con un plato de sopa. Mamá está en la cocina, cocinando patatas, riendo. Su padre llega del trabajo, trae una tarta. Así, sin más. En aquellos días, su familia era casi feliz, si no fuera por las constantes peleas sin importancia. Por aquel entonces, nadie sabía que sus discusiones por dinero se convertirían un día en la primera grieta en las paredes de su hogar. Con el paso de los años, su padre venía cada vez menos a casa. Víctor recordaba estar sentado en su habitación, escondiendo la cabeza bajo la almohada para no oír sus gritos. «Desperdiciándolo todo en Dios sabe qué otra vez», gritaba su padre. «¿Acaso eres mejor que eso? Yo trabajo todo el día y tú te sientas en el sofá a quejarte», le espetó a la madre. Luego dio un portazo. El padre salía por la noche, a veces durante 1 hora, a veces durante días. Cuando Víctor tenía 12 años, su padre se marchó para siempre. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «Lo siento, no puedo seguir». El niño no se daba cuenta entonces de qué era exactamente lo que su padre no podía hacer. Pero al cabo de unos meses, todo quedó claro. Elena ya no era la madre que hervía patatas y hacía pasteles. Era ella la que traía las botellas a casa. Al principio eran tardes con un vaso de vino para relajarse, pero pronto llegaron el vodka barato y la cerveza. Víctor la encontraba a menudo por la mañana, durmiendo en el sofá con una botella vacía en la mano. Intentó hablar con ella. «Mamá, prometiste que no beberías más», le dijo, recogiendo otro vaso sucio de la mesa. «Solo estoy cansada, Vitya». «No es por ti, de verdad», respondió ella, evitando su mirada. Pero había una mentira en su voz. Víctor lo sintió. Cuando cumplió 15 años, había sacado a su madre de un bar por primera vez. Ella se había sentado allí con hombres extraños, riéndose como si no tuviera un hogar y un hijo. Recordaba a sus compañeros riéndose en su cara. «¿Qué eres, niña? ¿Vienes a buscar a tu papá?» Entonces Víctor la agarró del brazo y la arrastró hasta su casa, delante de toda aquella gente. En casa se gritaron, y en ese momento se dio cuenta por primera vez de lo metida que estaba su madre en ese círculo vicioso. «Lo único que haces es arruinarte la vida», gritó, con la voz quebrada. «Esta es mi vida, ¿lo entiendes?», respondió ella, levantando la cabeza como si fuera su único argumento. Pero a partir de ese momento, Víctor supo que la vida de ella se convertía automáticamente también en la suya. No podía dejarla, incluso cuando pensaba que sería más fácil marcharse y no volver jamás. Elena bebía cada vez más. Perdió su trabajo, luego perdió su piso. Si no fuera por su abuela, estarían en la calle. «La salvarás si estás a su lado», se decía a sí mismo en momentos de debilidad. Entonces le pareció que era su deber, su cruz.
Abrió los ojos. La realidad regresó junto con la pesadez en su pecho. Las gotas de lluvia seguían golpeando el cristal de la misma manera. La otra habitación estaba en silencio, pero Víctor sabía que no duraría mucho. Pronto su madre volvería a exigir un intento más, jurando que cambiaría, y probablemente él volvería a creerla. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Recordó las palabras que su padre le había dicho una vez antes de marcharse. No puedes salvarla, Vitya. Ella ya está demasiado lejos. Entonces, no quiso creerlo. ¿Y ahora? Ahora él mismo no sabía si su padre tenía razón. Víctor se frotó cansadamente la cara con las manos. Estaba vacío por dentro. Solo dolor mezclado con rabia, y el cansancio de intentar salvar sin cesar a alguien que no quería ser salvado. Tenía 12 años cuando me di cuenta de que había que salvarla, pero ahora, 20 años después, me doy cuenta de que tal vez sea imposible. Se levantó y caminó lentamente hacia la otra habitación. Elena estaba tumbada en el sofá, tapada con un plaid, murmurando algo en voz baja mientras dormía. Víctor la miró y pensó en cómo la persona, a la que una vez amaste, podía convertirse en la opción más difícil de tu vida. Víctor volvió a casa a última hora de la tarde. Había sido un día estresante en el trabajo y lo único que quería era tranquilidad. Pero cuando abrió la puerta, enseguida olió a alcohol, a humo de cigarrillo y a algo más. El aroma de cerveza barata, impregnado en el papel pintado. La música sonaba a todo volumen en el salón. En el sofá, rodeada de botellas vacías, estaba sentada su madre, Elena. A su lado, antinaturalmente despatarrada como si fuera su casa, estaba sentada Galina, su constante compañera de copas. Una mujer de unos 50 años, de risa sonora y ahumada y labios ridículamente pintados. «¡Oh! ¡Nuestro héroe ha vuelto!», gritó Galina al ver a Víctor. Su voz era tan alta que resonaba en sus oídos. Elena miró a su hijo e intentó enderezarse, pero apenas pudo evitar caerse. «Víctor, ¿dónde has estado? Estamos aquí, celebrando». «¿Qué estáis celebrando?», preguntó fríamente, conteniendo a duras penas su irritación. Galina se dio cuenta de inmediato. «¿Por qué siempre necesitas una razón? Solo estamos de fiesta. Elena se lo merece. Lo está haciendo bien. Está aguantando». Víctor caminó en silencio hacia la mesa. Había 4 botellas de cerveza, 2 de ellas vacías. Al lado había una bolsa de patatas fritas y un paquete de cigarrillos. Hasta hacía una semana, Elena había jurado que no se llevaría ni una gota más de alcohol a la boca. Incluso había pensado ingenuamente que quizá esta vez lo estaba intentando de verdad, pero resultó ser la de siempre. «Mamá, lo prometiste», dijo apretando los dientes. «Víctor, no empieces, ¿vale?». Elena le apartó la mano como si fuera una mosca molesta. «Es solo una noche. Una noche». «¿Una noche?». Víctor desvió la mirada hacia Galina. «¿Por qué has venido aquí? Sabes que no está permitido». «No tienes que enseñarme, muchacho», sonrió Galina, encendiendo un cigarrillo. «Te crees el jefe, ¿verdad? Hijo, relájate. Elena es una mujer adulta. Ella decidirá lo que puede y lo que no puede hacer». Víctor sintió que la rabia le subía al pecho. Se acercó a la mesa, cogió una de las botellas y la tiró bruscamente a la papelera. «Escucha», dijo mirando a Galina a los ojos. «Vete de esta casa. Ahora mismo». Galina se recostó en el sofá, como si aquello le hiciera gracia. «¿Qué le estás haciendo? Ya está, como dicen, en su salsa. ¿Por qué estás tan nervioso? Cálmate, muchacho. He dicho que te levantes y te vayas». Víctor levantó la voz.
Pero entonces Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, se animó de repente. «Déjala en paz», gritó. «Esta es mi casa. ¿Entendido? Puedo invitar a quien quiera». «¿A tu casa?». Víctor apenas pudo evitar gritar. «¿Así es como lo llamas? Mírate, mamá. Mira en lo que has convertido tu vida». Elena se levantó tambaleándose del sofá. «¿Sabes qué, Víctor? No puedo seguir escuchando tus acusaciones. ¿Te crees un santo? Lo único que haces es decirme cómo tengo que vivir mi vida». Víctor la miró, y su corazón se apretó de dolor. No era su madre, era alguien a quien apenas reconocía. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Intento ayudarte». «¿Ayudarte?». Elena soltó una carcajada. «No haces más que empeorar las cosas. Vete de aquí». «De acuerdo», dijo Víctor, repentinamente calmado. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Cogiendo su chaqueta, los miró por última vez. Elena estaba de pie, balanceándose, con cara de llorar, y Galina la observaba burlona. «No lo entiendes, mamá, pero te quiero», le dijo, ya sin esperanzas de que le oyera. Salió y cerró la puerta de un portazo. Fuera hacía fresco, el aire olía a humedad tras la reciente lluvia. Víctor caminaba por las calles vacías y sentía como si todo en su interior se hubiera roto. Había luchado por ella durante tantos años, pero ahora, por primera vez, se preguntaba en serio, ¿merecía la pena? ¿Se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado? Esa pregunta sonaba una y otra vez en su cabeza mientras se alejaba de la casa que hacía tiempo había dejado de ser su hogar. Víctor estaba sentado en la cocina del despacho, removiendo mecánicamente el azúcar en una taza de café. Había sido una mañana difícil. Los pensamientos atascados sobre su madre y el escándalo de ayer zumbaban en su cabeza como un timbre incesante. Frente a él, en la mesa, estaba Andrei, un colega y viejo conocido, un tipo tranquilo, de mirada paciente y sonrisa bonachona. «¿Por qué tan sombrío?», preguntó Andrei dando un sorbo a su taza. Víctor vaciló. Rara vez compartía sus problemas, pero en este momento de repente quiso aliviar un poco su alma. «Sí, lo de siempre», empezó a regañadientes. «Madre otra vez, en su repertorio. Borracha». Andrei asintió comprensivo, sin interrumpir. «No sé qué hacer, la verdad», continuó Víctor. «¿Cuántas veces he intentado detenerla, persuadirla? Es inútil. Ella no quiere cambiar nada». Andrei lo miró pensativo y de pronto dijo, «Escucha, a mí me pasó algo parecido». Víctor levantó las cejas, sorprendido. «¿Sí? La de mi padre. Bebió durante muchos años, hasta que le falló la salud. Mi madre y yo ya nos habíamos resignado, pensábamos que no podíamos hacer nada, y entonces fuimos a la clínica». «¿A la clínica?», preguntó Víctor. Andrei asintió. «Sí, un centro de rehabilitación. Allí todo es serio, médicos, terapia, apoyo. Yo no creía que sirviera de nada, pero mi padre se mantuvo sobrio durante un año. Luego, por supuesto, hubo colapsos, pero le sacó del agujero». Víctor se lo pensó un momento. Había oído hablar de lugares así, pero nunca se lo había planteado en serio. Parecía demasiado caro o inútil. «¿Y realmente funciona?», preguntó. «Bueno, depende mucho de la persona, pero si su salud ya está al borde del abismo, esta puede ser la única oportunidad». Estas palabras llamaron la atención de Víctor. Al borde. Describían exactamente a Elena. «Oiga, ¿puede darme los datos del centro?», preguntó con una nota de esperanza en la voz. Andrei asintió. «Por supuesto. Lo buscaré y te lo enviaré. Inténtalo. Quizá la salve». Al día siguiente, Víctor se sentó frente al ordenador y navegó por las páginas web de los centros de rehabilitación.
Leyó reseñas, estudió programas, buscó algo que pudiera darle confianza en lo acertado de este camino. Muchos centros ofrecían enfoques integrados, tratamiento, apoyo psicológico, ayuda para recuperar las habilidades sociales. Parecía casi irreal. En su cabeza pensaba, ¿y si ella está de acuerdo? ¿Y si esto realmente ayuda? Imprimió varios folletos y los dobló ordenadamente en una carpeta. En la portada de uno de ellos estaba escrito en letras grandes: «Hay un camino hacia la sobriedad. El primer paso es decidirse». Cuando Víctor llegó a casa, Elena estaba en la cocina, sorprendentemente sobria. Aquello ya parecía un golpe de suerte. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sentándose a la mesa frente a ella. «¿Qué pasa otra vez?», respondió cansada mirando por la ventana. Víctor le puso delante una carpeta con folletos. Son sobre rehabilitación, centros que ayudan a la gente a dejar de beber. Elena echó un rápido vistazo a la carpeta, pero no la tocó. «¿Y bien?», su voz era indiferente. «Mamá, esta es tu oportunidad», empezó Víctor, intentando hablar en voz baja. «Tú misma sabes que esto no puede seguir así». Ella resopló. «Ya lo he intentado. Deja de tratarme». «No, no lo has hecho». La voz de Víctor temblaba. «No has probado ayuda de verdad. Esta gente sabe lo que hace. No es solo palabrería». Elena suspiró pesadamente. «¿Qué? ¿Crees que voy a dejarlo todo e irme a un centro cualquiera?» «Sí, lo creo», dijo Víctor con firmeza, «porque si no lo haces, todo irá a peor». Hubo una pausa. Elena lo miró, como tratando de ver hasta qué punto hablaba en serio. «De acuerdo», dijo bruscamente. «Lo pensaré». Víctor sintió una oleada de esperanza. «¿De verdad? ¿En serio?» Quiso abrazarla, pero se contuvo, temeroso de ahuyentar aquel frágil momento de consentimiento. Al día siguiente, Víctor fue a trabajar con el corazón ligero. Estaba seguro de que por primera vez en mucho tiempo la situación había cambiado. Pero cuando llegó a casa por la noche, la misma carpeta con los folletos estaba sobre la mesa, sin tocar. Elena estaba sentada en el sofá con una botella de cerveza en las manos. «Lo he pensado, Víctor», le dijo, notando su mirada. «Pero no es para mí». Se quedó paralizado. «Pero no es para mí. Me prometiste que te lo pensarías». Ella se encogió de hombros. «Lo pensé. Y decidí que todo eran tonterías». Víctor sintió que todo se derrumbaba en su interior. «Ni siquiera lo intentaste, mamá», dijo en voz baja. «Solo fingiste». «Ya basta, Víctor», dijo irritada. «No hace falta que saques el tema». Quiso decir algo más, pero se detuvo. Todas las palabras parecían inútiles. Se fue en silencio a su habitación, dejándola sola con su botella. El teléfono sonó en mitad de la noche. Víctor, que empezaba a caer en un sueño, se sobresaltó y cogió el móvil. En la pantalla apareció un número desconocido. El corazón le dio un vuelco desagradable. En tantos años había aprendido a reconocer cuando las llamadas traían malas noticias. «¿Diga?», dijo con voz ronca. «¿Es usted Víctor?», sonó la voz de una mujer mayor. «Soy la vecina de tu madre. Esto es lo que pasa. La encontraron en la entrada. Parecía haber estado bebiendo mucho. Apenas pudieron sacarla». «¿Qué hacemos?». Víctor sintió que le invadía una ola caliente de rabia y desesperación, pero se contuvo. «Enseguida voy», respondió brevemente y colgó. Cuando llegó, el panorama era deprimente. Elena estaba sentada en los escalones de la entrada, con la espalda apoyada sin vida en la pared. Tenía la cara pálida y el pelo revuelto. A su lado había una botella vacía. Su vecina, una mujer pequeña y frágil vestida con un viejo chal, estaba a su lado,
frotándose la esquina del abrigo. Así es como la encontré, dijo en voz baja, como disculpándose. Pensé que estaba muerta. Víctor se acercó, se arrodilló y estrechó ligeramente a Elena por el hombro. «Mamá», dijo, intentando hablar en voz baja. «¿Me oyes?» Elena abrió los ojos, pero su mirada estaba nublada y sin vida. «Víctor», exhaló débilmente, «¿has venido a salvarme otra vez?» Apretó los dientes para no gritar. «Vamos, levántate», dijo. «Vamos al hospital». «Vamos», murmuró, y echó la cabeza hacia atrás. El vecino ayudó a Víctor a levantar a Elena. Apretando los dientes, la metió en el coche y la llevó al hospital, sintiendo que todo en su interior se revolvía por una mezcla de rabia y miedo. En el hospital, Víctor fue recibido por un médico, un hombre de unos 40 años, con los ojos quemados de un hombre que había visto demasiado dolor humano. «¿Es usted su hijo?», le preguntó. «Sí». «¿Qué le pasa?». Víctor intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Está en estado crítico», dijo el médico mirándole fijamente. «Su hígado está casi cerrado. Si sigue bebiendo, la próxima vez podría ser la última». Estas palabras golpearon a Víctor como un martillo. Sintió que se le agitaba la respiración. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, tragando con dificultad el nudo que tenía en la garganta. «Convencerla para que reciba tratamiento», respondió el médico. «Pero se lo diré enseguida. Tiene que ser ella quien decida. Si ella no quiere, no podemos hacer nada». Unas horas más tarde, cuando Elena recobró el conocimiento, Víctor entró en la habitación. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, como si no hubiera pasado nada. «¿Cómo estás?», preguntó él, sentándose en la silla junto a la cama. «Viva, creo», respondió ella con indiferencia. Se quedó en silencio, sin saber cómo empezar la conversación. Las palabras del médico le rondaban por la cabeza. «La próxima vez podría ser la última». «Mamá», dijo por fin, ¿te das cuenta de que esto ha ido demasiado lejos?». Ella volvió la cabeza hacia él, con los ojos vacíos, pero la voz llena de resentimiento. «¿Qué quieres de mí, Víctor?». «Quiero que recibas tratamiento», dijo con firmeza. «Tienes que ir a la clínica, es tu única oportunidad». Elena se rió. Era una risa amarga, ronca, casi burlona. ¿Una oportunidad? «Víctor, ¿tienes idea de cómo empezó todo esto? Todo esto es cosa tuya, tú y tu padre. Siempre me presionabas, me exigías, y yo solo quería un poco de paz. Por favor, detente», dijo, sintiendo que el dolor crecía en su pecho. «Yo no te hice esto, fuiste tú, solo tú». Elena resopló. «Por supuesto, todo es culpa mía como siempre. Y tú eres una santa, ¿no? Me vas a dejar como todo el mundo». Estas palabras desequilibraron a Víctor. Saltó de su asiento, apretando los puños. «Sí, soy un santo por seguir aquí», gritó. «¿Sabes, mamá? Durante 20 años he tenido pesadillas en las que te encontraba muerto. 20 años. ¿Y me dices que es culpa mía?». Ella se dio la vuelta, como si sus palabras no significaran nada. «Haz lo que quieras, Víctor. De todos modos, ya es demasiado tarde». Él la miró sin saber qué decir. En ese momento se dio cuenta de que ella ya se había rendido. «Ya no sé cómo salvarte», dijo en voz baja antes de salir de la habitación. En el pasillo del hospital, se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No era solo cansancio, era el vacío. Se dio cuenta de que tal vez ella nunca quisiera cambiar, y eso era lo más aterrador de todo. La próxima vez podría ser la última. Aquellas palabras del médico resonaban en su cabeza mientras permanecía sentado en aquel silencio blanco y estéril del pasillo del hospital, incapaz de aceptar que esa próxima vez
era inevitable. Elena volvió a casa 3 días después del hospital. Estaba pálida, demacrada, pero seguía indiferente. Víctor la recibió en la puerta, le tendió la mano para ayudarla a entrar, pero ella lo apartó. «No me trates como a una inválida», murmuró ella, caminando junto a él hacia el pasillo. Apretó la mandíbula, tratando de no exaltarse. No había dicho ni una palabra de agradecimiento por el hospital, por sacarla de nuevo del pozo. Le resultaba familiar, pero seguía siendo doloroso. «Tienes que descansar», dijo, cerrando la puerta. «Tienes que dejar de decirme lo que tengo que hacer», replicó ella, tomando asiento en el sofá. Víctor se dirigió en silencio a la cocina. Le parecía que había un muro invisible entre ellos, denso e impenetrable. La indiferencia de ella hacia su propio estado le estaba matando lenta pero inexorablemente. Por la mañana, Víctor se despertó con un sonido extraño. Al principio, no se dio cuenta de lo que era, pero luego oyó crujidos cerca del armario. Se quitó la manta y salió silenciosamente al pasillo. En la cocina, de espaldas a él, Elena estaba revisando su cartera, que estaba sobre la mesa. Estaba tan absorta en lo que hacía que ni siquiera se fijó en él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Víctor bruscamente. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Tenía unos billetes en la mano. «Yo quería pedirte dinero prestado», intentó justificarse, apretando el dinero en el puño. «¿Pedir prestado?». Víctor sintió que le hervían las entrañas. «¿Me robas dinero de la cartera y lo llamas préstamo?». «¿Qué se supone que debo hacer?», gritó ella, con la voz entrecortada. «No me das ni un céntimo». «Porque te lo gastas todo en alcohol», le gritó él. «¿Cuántas veces has prometido que no beberías más? ¿Cuántas veces, mamá?». Elena lo miró sin decir palabra, pero había rabia, casi odio, en sus ojos. «Lo he intentado», gritó al fin. «¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que quiero esto?». Víctor no pudo soportarlo más. Sintió que algo dentro de él se rompía. «Lo has estropeado todo», gritó. «Mi vida, mi infancia, nuestro hogar. Todo por tu culpa, mamá». Se quedó paralizada. Sus palabras resonaron en la habitación como golpes, rompiendo el silencio. «Te saqué de los bares, lavé tus camisas, limpié lo que ensuciabas cuando no podías ni ponerte de pie. ¿Y ahora me robas el dinero?». Elena se dio la vuelta, tratando de ocultar su rostro. «Yo no te pedí que hicieras esto», dijo en voz baja, pero no había remordimiento en su voz. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. «Tienes razón», dijo Víctor, exhalando. «No me lo pediste, pero no lo haré más». Salió de la cocina, dejándola sola. Pero al atravesar el salón, se fijó en Galina, que ya se había sentado con una taza de café. «¿Qué has olvidado aquí?», preguntó bruscamente. «Vamos, Víctor», sonrió ella con satisfacción. «No te pases, solo queríamos relajarnos un poco». «Fuera de mi casa», dijo él con frialdad, sin dejarle ninguna posibilidad de discutir. Galina se levantó del sofá, haciendo un mohín con los labios. «Vamos, Vitia, soy amiga de tu madre. He dicho que te vayas». Su voz era tan dura que incluso Elena se asomó a la cocina. Galina se marchó, dando un portazo, y Víctor volvió junto a su madre. Ella estaba con la cabeza gacha, como si tratara de evitar su mirada. «Escúchame bien, mamá», dijo poniéndose frente a ella. «O vas a la clínica o se acabó. No puedo soportarlo más. Te quedarás sola». «No lo harás», le espetó,
pero le temblaba la voz. «Lo haré», respondió él con firmeza. «Y lo digo en serio». Ella permaneció callada. En la habitación reinaba el silencio, solo el reloj de pared marcaba los segundos. «De acuerdo», dijo por fin. «Lo intentaré». Víctor sintió que algo se agitaba en su interior. Quería creerla, pero ya no podía. «Esta vez será diferente», añadió, mirándola fijamente a los ojos. «O te curas, o me voy». Se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, dejándola de pie en la cocina. Por dentro estaba destrozado, pero también tenía una extraña sensación de alivio. Sentía que había dado el primer paso para dejar de ser su rehén. O la clínica, o estará sola. Ese pensamiento se convirtió en su nueva realidad. Solo habían pasado 3 días desde que Víctor le había dado el ultimátum. Esperaba que la dureza de sus palabras hubiera perforado al menos una delgada grieta en la armadura de indiferencia de Elena. Pero cuando llegó a casa por la tarde, después del trabajo, esa esperanza se desmoronó. Elena estaba tumbada en el sofá, con el rostro pálido y marchito y una botella de vodka vacía a su lado. Víctor sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente. No era rabia, sino una mezcla de cansancio e impotencia. «Mamá», dijo en voz baja acercándose. Ella no respondió. «Mamá». Víctor la sacudió por el hombro, tratando de ver si estaba consciente o no. Elena abrió los ojos, pero su mirada estaba nublada, ausente. «Víctor, déjame», murmuró apenas audible. «No, esta vez no lo haré», respondió él con más fuerza. La levantó, arrastrándola literalmente sobre él. Ella se resistió débilmente, su cuerpo casi indefenso. «¿A dónde me llevas?», gimió mientras él la colocaba en el asiento trasero del coche. «A la clínica, mamá. Ni hablar», respondió Víctor escuetamente. «No quiero». Su voz sonó lastimera, casi infantil. «Y yo no quiero enterrarte», la cortó. Cuando llegaron al centro de rehabilitación, Víctor casi no sentía las manos del esfuerzo. Dentro, la clínica olía a antiséptico y a algo extrañamente tranquilizador, como si hubiera esperanza en el aire, mezclada con silencio. Víctor fue recibido por el recepcionista, un hombre mayor de rostro amable. «La has traído justo a tiempo», dijo, mirando a Elena. «Va a tener un duro camino por delante». «Está de acuerdo», mintió Víctor apretando los dientes. Elena lo miró con reproche, pero no dijo nada. Se le habían acabado las fuerzas. Después de procesar el papeleo, la llevaron a la sala. Víctor se quedó en el pasillo, viéndola desaparecer por la puerta, y sintió un extraño vacío. «Es nuestra última oportunidad», pensó. Durante la primera semana, Víctor vino todos los días. Al principio, Elena se negó a hablar con él, se tumbó en la cama y se quedó mirando la pared. Pero al final de la semana, su estado empezó a cambiar. Se la veía un poco mejor, a veces incluso sonreía, aunque era una sonrisa débil y tensa. «¿De verdad crees que eso va a ayudar?», le preguntó una vez cuando le trajo ropa limpia. «Creo que si quieres te ayudará», respondió Víctor. Ella lo miró, y algo extraño brilló en sus ojos, algo que él no había visto en mucho tiempo: esperanza. Un mes más tarde, Elena ya participaba en las sesiones de grupo. Empezó a hablar de su pasado, del dolor que sentía y de cómo lo ahogaba con alcohol. A Víctor le pareció un milagro. Vio cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su deseo de cambiar. «Víctor», le dijo un día durante su visita, «gracias por no abandonarme». A él casi se le saltan las lágrimas. «Eres mi madre»,
respondió él con sencillez. Ella sonrió y añadió en voz baja: quiero que este sea nuestro nuevo comienzo. Aquellas palabras le atravesaron. Por primera vez en años, creyó que tal vez no todo era en vano. Pero algo dentro de Víctor lo mantenía alerta. A pesar de todos los cambios, a pesar de sus palabras, no podía deshacerse de la sensación de que todo pendía de un hilo. Esta sensación le perseguía cuando volvía a casa después de cada visita. Se fijaba en las pequeñas cosas, en cómo Elena evitaba a veces su mirada, en cómo sus dedos jugaban nerviosos con el dobladillo de su jersey cuando hablaba del futuro. Estaba sobria, pero su mundo interior seguía siendo tan frágil como el cristal, a punto de romperse al menor golpe. En una de sus visitas, Elena dijo de repente en voz baja: «Sabes, a veces pienso que eres demasiado bueno para mí». «¿A qué te refieres?», preguntó, tensándose. «Es que has hecho tanto por mí, y yo tengo miedo de estropearlo». Le temblaba la voz. Víctor le cogió la mano. «No lo estropearás, mamá. Nos las arreglaremos». Ella asintió, pero él notó que bajaba la mirada. Mientras Víctor se alejaba esa noche, no dejaba de pensar en sus palabras. Quería creer que su nuevo comienzo era real, que ella realmente quería cambiar, pero en algún lugar en el fondo, una sombra de duda permanecía. «Está al borde», se dijo a sí mismo. ¿Sería capaz de aguantar? ¿O volvería a apagarse la luz que acababa de aparecer en sus ojos? Estas preguntas le atormentaban mientras conducía de vuelta a casa por las calles vacías, aún con la imagen de ella en su mente, exhausta, pero intentando luchar. 2 meses. Durante solo 2 meses, Víctor había vivido con la idea de que la vida empezaba a mejorar. Se acostumbró a las llamadas de la clínica diciendo que Elena participaba en programas, asistía a grupos, hablaba con psicólogos. Cada llamada que hacía, aunque escasas, sonaba alegre. Hablaba de sus planes, prometía empezar de nuevo, incluso mencionaba que quería volver a trabajar. Víctor quería creer. Pero una mañana todo se vino abajo. Una llamada telefónica le despertó en mitad de la noche. En la pantalla apareció un número del centro de rehabilitación. Su corazón se hundió de inmediato. «Víctor, es la clínica», dijo la voz al otro lado de la línea. «Elena se ha ido». «¿Cómo que se ha ido?», preguntó, pero en el fondo ya sabía la respuesta. «Ha cogido sus cosas y se ha ido. Intentamos detenerla, pero estaba decidida. Lo sentimos». Después de la llamada, Víctor permaneció largo rato sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Todo su ser se negaba a creer lo que había oído. Ella había huido, después de todas las promesas, después de decir que este era su nuevo comienzo. La encontró al tercer día. Estaba en casa. La puerta estaba entreabierta y el interior olía como si todos los vapores alcohólicos de la ciudad se hubieran amontonado allí. Víctor entró con cautela. Elena estaba tumbada en el sofá, rodeada de botellas vacías. Tenía la cara de cera y los labios secos y agrietados. «Mamá», gritó, pero no obtuvo respuesta. Se acercó y la sacudió por el hombro. La cabeza de la niña se balanceó lánguidamente, pero no abrió los ojos. Víctor notó enseguida que su respiración era débil. «No, otra vez no», susurró, sacando el teléfono. Llamó a una ambulancia, con voz temblorosa, mientras explicaba al operador lo que había ocurrido. «Aguanta, mamá, aguanta», dijo mientras esperaba, apretándole la mano fría. En el hospital,
Todo estaba borroso. Los médicos corrían de un lado a otro, rellenando papeles, conectando vías. Víctor se quedó a un lado, con la espalda contra la pared, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Un médico se le acercó, el mismo Anton que había visto antes. Su rostro era cansado y compasivo. «Víctor», comenzó, poniéndole una mano en el hombro. «Haremos todo lo posible, pero su cuerpo no aguanta. Su hígado está prácticamente fallando». Víctor cerró los ojos, como si eso pudiera aliviar el dolor que surgía de su interior. «¿Puedes salvarla?», preguntó, aunque sabía que la respuesta sería negativa. El médico negó con la cabeza. «Solo podemos aliviar su estado. Si quiere, vaya con ella». Elena yacía en la sala, rodeada de aparatos y cables. Parecía casi muerta, pero su respiración, aunque débil, seguía presente. Víctor se sentó a su lado y le cogió la mano. Tenía los dedos fríos como el hielo. «Mamá, estoy aquí», dijo en voz baja. Sus párpados se agitaron y abrió los ojos lentamente. Su mirada era débil, turbia, pero parecía reconocerle. «Víctor», susurró ella, y a él se le estrujó el corazón al ver lo quebrada que sonaba su voz. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí, mamá». Ella sonrió, una sonrisa tenue, apenas perceptible. «Tú eras mi única luz», dijo con dificultad, como si las palabras estuvieran consumiendo sus últimas fuerzas. «Lo siento por todo». «Mamá, no digas eso», dijo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta por las lágrimas. «Lo siento», repitió ella, y sus ojos empezaron a cerrarse. Víctor le apretó la mano con más fuerza, como si eso fuera a mantenerla aquí con él. «Te quiero, mamá», susurró. Elena no dijo nada más. Su respiración se hizo cada vez más débil hasta que finalmente se detuvo por completo. Él permaneció sentado a su lado hasta el final. La habitación estaba en silencio, solo se oía el ruido de los instrumentos. Cuando los médicos entraron para apagar las máquinas, Víctor se limitó a asentir sin apartar los ojos de su rostro. Ella se había ido, pero una parte de sí mismo se había ido con ella. Sintió un vacío en su interior, pero también comprendió que había hecho todo lo que podía. «Eras mi única luz». Esas palabras se quedarían con él para siempre, al igual que su última mirada de remordimiento y amor. Ya estaba amaneciendo. Víctor estaba de pie fuera del hospital, observando los primeros rayos de sol que se abrían paso entre las nubes grises. Sabía que le esperaba el dolor, pero también sabía que ahora tenía que empezar a vivir por sí mismo. El día del funeral pasó como un borrón. Víctor apenas recordaba los rostros de las personas que habían venido a despedirse de Elena. Solo había unos pocos vecinos, un par de parientes lejanos que hacía tiempo que evitaban a su familia, y una vecina, María, la misma que a menudo le llamaba cuando su madre tenía crisis nerviosas. Parecía realmente apenada, pero Víctor pensó que todo aquello no era más que otro drama para que ella lo comentara con los demás. Cuando todos se dispersaron, Víctor se quedó solo en el cementerio. De pie frente a la tumba, mirando la placa con el nombre de su madre, no sintió nada, ni dolor, ni alivio, solo un extraño vacío. «Eras mi única luz». Esas últimas palabras de ella aún resonaban en su cabeza. No sabía si eran ciertas, o si ella solo trataba de consolarlo para que su partida le pareciera más fácil. Víctor respiró hondo, se arrodilló y apoyó la mano en el frío suelo. «Después de todo me dejaste, mamá», dijo en voz baja.
pero supongo que siempre estabas lejos, incluso cuando yo estaba cerca. Permaneció allí sentado largo rato, pensando en el pasado, la risa de ella que recordaba de su infancia, sus promesas que nunca había cumplido, sus lágrimas, sus crisis, sus luchas. Todo formaba parte de su vida, una parte que le quitaba demasiado. Cuando Víctor llegó a casa, María le estaba esperando en la puerta. «Víctor, hijo mío, ¿cómo estás?», le preguntó, mirándole a la cara con simpatía. Él se detuvo, la miró y pensó, ¿cómo estaba? No lo sabía. «Estoy bien, María, gracias», respondió secamente para evitar más conversación. «En todo caso, siempre puedes acudir a mí para hablar», dijo ella. «Sé lo difícil que es esto para ti». Él asintió, pero por dentro sintió que sus palabras no significaban nada. ¿Difícil? Sí, pero no era el tipo de dolor del que se pudiera hablar o consolar con una taza de té. Era un dolor que tenía que vivir solo. Víctor pasó unos días solo, como si intentara averiguar cómo vivir ahora. Paseaba por el piso, donde todo le recordaba a su madre, su taza favorita sobre la mesa, su vieja tela escocesa que siempre se ponía encima, su perfume, agotado hacía tiempo, pero aún en la estantería. Una noche decidió tirar todo lo que le recordaba a ella. No por odio o rabia, solo para cerrar de una vez ese capítulo. Pero cuando cogió una vieja foto de ella todavía joven y riendo, sintió de repente que se le llenaban los ojos de lágrimas. No pudo. Una semana después volvió al cementerio. El día estaba frío y nublado, el viento jugaba con las ramas de los árboles y no había ni un alma. Víctor estaba de pie delante de la tumba, con un pequeño ramo en las manos. «Mamá, llevo mucho tiempo pensando que podría haber hecho más», comenzó. «Pensaba que si me hubiera esforzado más, habría sobrevivido. Pero, ¿sabes? Tienes razón. Era tu vida». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. «No pude salvarte. Tal vez no fue posible, pero sin duda me salvé a mí mismo». Las palabras le resultaron duras, pero eran ciertas. Había hecho todo lo posible, más de lo que podía. Y ahora, aquí de pie, sentía que por fin era libre. Víctor dejó el ramo en el suelo y permaneció en silencio unos minutos más. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás una parte de su vida que ya no podía cambiar. Empezaba a llover. Víctor levantó la cara hacia el cielo, dejando que las frías gotas corrieran por sus mejillas. Ya no tenía la pesadez en el alma que le había perseguido durante los últimos 20 años. Ya no sentía culpa, solo una tristeza y una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Quería salvarla, y tal vez no pude, pero seguro que me salvé a mí mismo. Víctor se dio la vuelta, echando una última mirada a la tumba de su madre. Sabía que todo había quedado atrás, pero sus pensamientos ya no estaban en ella, sino en los que le miraban ahora, que veían esta historia y quizás se reconocían en ella. Si estáis viendo esto, quizás sepáis lo que es intentar salvar a alguien que no quiere ser salvado, comenzó, con voz temblorosa pero firme. Es lo más difícil de la vida, luchar por alguien a quien quieres, sabiendo que probablemente perderás. Hizo una pausa, inspirando profundamente como si intentara hacer frente a una oleada de emociones. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? No puedes salvar a todo el mundo. A veces tienes que dejar ir a una persona para salvarte a ti mismo. Eso no significa que le traicionaras o que no le quisieras lo suficiente. Significa que hiciste lo mejor que pudiste.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada, mirando directamente al alma de todos los que le escuchaban. Si estás pasando por algo así ahora mismo, que sepas que no estás solo. Sepa que no tiene por qué consumirse intentando ser la luz de otra persona. Tienes derecho a vivir. Tienes derecho a ser feliz, aunque eso signifique dejarte llevar. Se secó las lágrimas, intentando sonreír, aunque la sonrisa le salió débil y amarga. Mi madre, por doloroso que sea admitirlo, eligió su camino. Yo lo hice lo mejor que pude, pero no viviré más con la culpa, porque a pesar de todo, yo también merezco ser feliz. Y tú también. Víctor guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos, y luego terminó. Ama a tus seres queridos. Lucha por ellos mientras puedas. Pero nunca olvides luchar por ti mismo. Se dio la vuelta y caminó hacia adelante, bajo la llovizna, dejando atrás el pasado.